Continuando con las historias y haciendo un paralelo a la que subimos ayer, quiero contarles una situación que tampoco se debe considerar como paranormal, pero hace parte de esas situaciones o anecdotarios personales que uno empieza a considerar que estructuran parte de lo que vienen siendo las creencias o la fe. Como les he contado varias veces, gran parte de mi trabajo durante mi periodo en la Armada Nacional era estar en zonas de orden público en situaciones muy peligrosas, pero no desde el arco o no desde el punto de vista de la acción operativa militar, sino desde la sociología, desde el conocimiento o la comprensión de las poblaciones. Por ende, yo me reunía con muchos líderes cívicos, me reunía con rectores de colegio, alcaldes, párrocos, con muchas autoridades en cada municipio. Esta historia en particular ocurre en una vereda en la región de los Montes de María. Yo hacía reuniones o me reunía, pero era un momento histórico del país tan complejo que todas estas reuniones tenían que hacerse en el casco urbano, porque realmente acceder a las carreteras terciarias en estas regiones era sumamente peligroso. Era muy normal encontrar a mitad de esos caminos, que eran caminos de tierra, caminos de muy poca seguridad, la posibilidad de encontrarse uno grupos al margen de la ley haciendo retenes y reuniendo a las personas era muy normal. Pero sabía que había una reunión de campesinos en una vereda de manera permanente. Vi la manera de averiguar cuándo era esta reunión y no le avisé al mando. No le dije al mando cuándo tenía la reunión porque sabía que no me iban a dejar ir. Siempre había que darme una especie de protección en torno a esto. Yo sentía que si no tenía la tranquilidad de ir sin armamento y sin escolta iba a ser difícil que la gente en verdad hablara y yo pudiera entender lo que hacían. Ese me da algo y siempre utilicé el uniforme militar, siempre utilizaba las prendas, nunca lo hice como algo para engañar a la población, siempre de forma clara me presentaba como un militar activo, o sea, como una persona que estaba desde el Estado tratando de entenderlos y tratando de darles alternativas de solución a sus vidas. Esa mañana, sin embargo, lo que son las sensaciones, como lo que yo sabía que iba a ser algo peligroso, se me ocurrió por primera vez en mucho tiempo irme en ropa no militar, cosa que yo casi no tenía porque todo el tiempo me encontraba trabajando, así que tenía una camisilla blanca y un blue jean, inclusive unos zapatos que parecían botas militares. Con esa decidí irme a última hora y me fui. Saliendo, un cabo de infantería marina me informa que si hacia donde iba era un puesto avanzado o pasaba por un puesto avanzado y me pide llevar una tula para un sargento que se encontraba en este puesto. Una tula militar con su candado y me pide el favor, yo la sube allí y salí en los jeeps que salen uno hacia esas veredas que son jeep Willys viejos. Y en la mitad del camino iba hablando con las personas. La gente me conocía, sabía quién era yo, les parecía muy raro que estuviera montado en ese transporte, pero en general era normal. Y pasó el susto que teníamos que pasar. En una curva nos orillaron y aparecieron un montón de personas vestidos de camuflado, con brazaletes del ELN, con pasamontañas, con un acto hostil. Hicieron bajar a todos de los carros, a revisar documentación y todos me quedaron mirando petrificados porque se imaginaron lo peor para mí. En esos casos había como una especie de alternativa. Yo era docente en los pueblos, yo estudiaba y parte de mi trabajo era dar clases de ciencias sociales en los colegios de esos pueblos. Así que yo también de salida iba a decir, cuando me preguntaran, porque claro, yo no parecía un campesino, todos eran muy campesinos y yo era una persona muy extraña. Entonces me quedaron mirando, y usted quién es, no, yo soy el profesor del colegio X, y dictaba clase en 3 colegios. ¿De dónde vino? Del ministerio. No les gustó la explicación, llamaron a otro comandante porque uno decía que parecía que me conocía. Y de pronto vieron la tula. ¿De quién es esta tula? Yo estaba dispuesto a decir, es mía, yo no iba a arriesgar la vida de nadie, yo estaba claro en lo que iba a hacer. Y cuando iba a hablar, el ayudante del jeep, sin ninguna planeación, dijo, compa, eso es mío. No es que sea mío, es que me lo montaron esos soldados allá y que lo subiera a tal lado. Y ustedes saben que esa gente armada, uno no puede decirles que no. O sea, él lo hizo así, improvisadamente, y cogieron la tula, la abrieron, sacaron los camuflados, dañaron el resto de ropa, cosas personales del sargento. Le dijeron al tipo que no ayudara a sus hijos putas. Bueno, hicieron su discurso. Yo los escuché, me contuve mucho porque la verdad el discurso de la ideología que intenta vender en esos pueblos es muy precaria realmente y es una historia absolutamente inapropiada acerca del desarrollo de las poblaciones y cómo quieren convencerlos de que hay que ser de izquierdas y hay que ser de guerrillas en
en una escena de resentimiento social, el cual yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, ahí se dio la conversación, todo el tiempo me decían, cierto, profesor, usted qué profesor sabe esto, ¿verdad? ¿Usted qué profesor sabe esto? Y yo por dentro conteniéndome las ganas hasta que al punto les dije, ¿sabe qué? Mira, la verdad no les creo. No es cierto lo que dicen, lo que está diciendo es incorrecto, la historia que está contando es incorrecta, pero yo no voy a discutir con usted, señor. Yo voy a hacer mi trabajo y entiendo que usted quiera vender su idea. Y todos miraron con esa cara de, por Dios, quédase callado, va a ser peor, pero a mí no me importó. En el fondo me sentía bien con lo que estaba pasando y cuando arrancamos, ya nos dejan ir, que empieza a soltar como el susto, de pronto hacen parar el carro y dice, ¿quién es el profesor? Grita, ¿quién es el profesor? ¿Quién es el profesor? Era otra persona que se bajó como de la montaña y se quedó mirando hacia el jeep y me queda mirando, ¿usted es el profesor? Sí, sí, yo soy el profesor. Y me extendió uno de esos libritos azules que regalan a veces del Nuevo Catequismo, del Nuevo Testamento. Me dice, no se le olvide nunca enseñar la palabra de Dios en el colegio, que el Señor y la fe, y habló algo de la fe. Y le entrega a uno esto. Indistintamente a lo que creamos o a las estructuras de creencia que tengamos, me acuerdo que cuando finalmente salimos sentí esa adrenalina después de que pasa semejante susto, subo, pero me guardé ese Nuevo Testamento en el bolsillo y no pude evitar tener mis propias creencias o esos pensamientos que me decían que yo hacía cosas muy atrevidas en ese trabajo, pero sentía de una u otra manera que cuando hacía el trabajo impactaba a las poblaciones, ayudaba a las demás personas y sentía que estaba haciendo mi granito de arena. De una u otra manera, esa frase, Señor, me representó como una especie de autorización moral y religiosa que sentía que de una u otra manera mis oraciones o mi fe estaban siendo respaldadas cuando pasó ese incidente tan increíblemente extraño. Claro, para los campesinos del carro fue un milagro y fue la demostración de que Dios está en mi vida y algunos me hicieron unos comentarios un poco exagerados de que yo llevo un ángel encima y bueno, todas estas historias, pero lo que yo sentí fue una profunda paz personal en torno a mis creencias y en lo que yo estaba haciendo que me impactó profundamente y que me hizo sentir muy orgulloso de lo que estábamos haciendo con estas poblaciones y del impacto que podíamos llegar a hacer. Chao, chao.